Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Soy Omar, tengo 36 años y soy policía municipal en San Luis Potosí. Llevo 13 años en la corporación. He visto de todo: accidentes, peleas, robos, situaciones difíciles. Pensaba que ya nada me podía sorprender hasta lo que me pasó hace 2 meses durante un turno nocturno con mi compañero Raúl. Ese viernes nos tocó el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Raúl y yo somos pareja de patrulla desde hace 5 años. Nos conocemos bien, confiamos el uno en el otro. Es importante eso en este trabajo. Esa noche arrancamos normal. Pasamos por nuestra ruta asignada, la zona sur de la ciudad, colonias tranquilas en su mayoría. Como a las 2 de la mañana, recibimos un reporte por radio. Una llamada anónima, reportando disturbios en una colonia en las afueras, casi en los límites de la ciudad. Una zona que técnicamente no era nuestra área, pero éramos la patrulla más cercana. El despachador nos pidió que fuéramos a revisar mientras contactaban a la unidad que correspondía. Le dije a Raúl que fuéramos. Manejé hacia la dirección que nos dieron. Como a los 20 minutos llegamos a la colonia. Era una zona vieja, casas pequeñas, calles sin pavimentar bien, casi no había alumbrado público. Todo estaba oscuro y en silencio. Raúl checó la dirección exacta que nos habían dado. Era una casa en una calle sin salida. Nos estacionamos frente a la casa. Se veía abandonada, ventanas rotas, puerta medio abierta, jardín lleno de maleza. Le hablé por radio al despachador. Le dije que la casa parecía deshabitada, que tal vez era una falsa alarma. El despachador nos dijo que esperáramos, que iban a verificar la dirección. Mientras esperábamos, Raúl señaló algo. En una de las ventanas se veía una luz tenue, como de una vela o linterna moviéndose. Nos miramos. Tal vez sí había alguien ahí. Decidimos bajar a revisar. Nos acercamos a la puerta con linternas y manos en las armas por precaución. Toqué y me identifiqué como policía. Nadie contestó. La luz en la ventana se apagó. Empujé la puerta que ya estaba entreabierta. Se abrió con un chirrido. Adentro olía a humedad y abandono. Entramos con cuidado alumbrando con nuestras linternas. La sala estaba vacía, sin muebles. Había basura en el piso, botellas, cartones, signos de que vagabundos habían usado el lugar. Revisamos la cocina, también vacía. Entonces escuchamos pasos arriba. En el segundo piso, alguien caminando. Raúl me miró. Asentí. Subimos las escaleras despacio. Los escalones crujían bajo nuestro peso. Arriba había un pasillo con 3 puertas. La del fondo estaba entreabierta. De ahí venía una luz tenue. Nos acercamos. Raúl iba adelante. Yo lo cubría. Empujamos la puerta. Adentro había una habitación con un colchón viejo en el piso, algunas veladoras encendidas en las esquinas, y en medio, sentada en el suelo, había una mujer. Tendría como 30 años, pelo largo negro, vestida con ropa sucia. Estaba de espaldas a nosotros, meciéndose de adelante hacia atrás. Raúl le habló. «Señora, somos policía. ¿Está bien? ¿Vive aquí?» Ella no contestó, solo siguió meciéndose. Me acerqué más. «Señora, recibimos un reporte de disturbios. Necesitamos que nos diga si está bien». Nada. Seguía con su movimiento repetitivo. Raúl rodeó para verla de frente. Cuando la vio, retrocedió. Me hizo una señal de que algo no estaba bien. Me acerqué para ver su cara. Ella tenía los ojos abiertos pero completamente en blanco. Sin pupilas, sin iris, solo blanco. Y de su boca salía un murmullo constante. Palabras que no podíamos entender. Le hablé por radio al despachador pidiendo una ambulancia. Esto parecía una emergencia médica o psiquiátrica. Pero entonces la mujer dejó de mecerse. Lentamente giró su cabeza hacia mí. Su boca se abrió más, y el murmullo se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir palabras. «No deberían estar aquí. No deberían haber venido». Raúl me dijo que saliéramos, que esperáramos a la ambulancia afuera. Estaba de acuerdo, pero cuando intentamos salir, la puerta se cerró de golpe. Raúl intentó abrirla. Estaba trabada.
La empujó con fuerza. No se movía. Las veladoras empezaron a parpadear. La mujer se levantó. Su movimiento era extraño, como desarticulado. Seguía con esos ojos blancos fijos en nosotros. Habló con una voz que no parecía humana, demasiado grave. Esta casa los estaba esperando. Muchos han entrado, pocos han salido. Raúl sacó su arma. Yo hice lo mismo. Le grité que se quedara quieta, que se tirara al suelo. Ella rió. Una risa que hizo eco en toda la habitación. Entonces las veladoras se apagaron todas al mismo tiempo. Quedamos en oscuridad total, prendimos nuestras linternas. La mujer ya no estaba donde había estado. Estaba ahora justo frente a Raúl. Él gritó y disparó al aire instintivamente. El sonido fue ensordecedor en el cuarto cerrado. La mujer desapareció. Las veladoras se volvieron a encender solas. La puerta se abrió. Salimos corriendo de esa habitación. Bajamos las escaleras casi cayéndonos. Salimos de la casa y corrimos hacia la patrulla. Nos subimos y yo arranqué sin mirar atrás. Manejé como 2 cuadras antes de detenerme para recuperar el aliento. Raúl temblaba. Yo también. Nos miramos sin saber qué decir. Por la radio el despachador preguntaba por nuestra situación. Raúl respondió que habíamos tenido una situación, que íbamos de regreso a la base. Cuando llegamos a la comandancia, nuestro supervisor nos preguntó qué había pasado. Le contamos todo exactamente como fue. Él nos miró escéptico. Nos preguntó si habíamos estado bebiendo. Le dijimos que no, que estábamos completamente sobrios. Nos hizo pruebas de alcoholemia. Salimos limpios. El supervisor decidió mandar otra patrulla a revisar la casa. 2 compañeros fueron. Regresaron 1 hora después. Reportaron que la casa estaba completamente vacía. Sin veladoras, sin colchón, sin nada. Solo una casa abandonada llena de basura. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Raúl y yo insistimos en lo que vimos. El supervisor nos dijo que nos tomáramos el resto de la noche libre, que volviéramos al día siguiente. Cuando regresamos, nos llamó a su oficina. Nos contó algo que no sabíamos. Esa casa donde entramos tiene historia. Hace como 10 años, una familia completa desapareció de ahí. Nunca los encontraron. Desde entonces, varios policías y personas han reportado cosas extrañas en esa casa. Apariciones, voces, puertas que se cierran solas. Nos dijo que oficialmente esa dirección está marcada en el sistema como no responder, a menos que sea absolutamente necesario, que el reporte que recibimos esa noche probablemente fue falso, tal vez hasta originado por algo en la casa misma para atraer gente. Nos advirtió que nunca volviéramos ahí. Han pasado 2 meses. Raúl pidió cambio de turno. Ahora trabaja de día. Dice que no puede hacer guardias nocturnas después de eso. Yo sigo en el turno de noche, pero ahora cada vez que recibimos un reporte, pregunto la dirección exacta. Si es esa zona, invento cualquier excusa para no ir. Y le advierto a los nuevos compañeros sobre esa casa, porque sé que ahí hay algo. Algo que usa el aspecto de personas para atraerte. Algo que cierra puertas y apaga luces. Algo que no quiere que salgas una vez que entras. Y aunque sea mi trabajo responder a llamadas y proteger a la gente, también sé que hay lugares donde ni la placa ni el arma te protegen. Lugares donde las reglas normales no aplican, y esa casa en las afueras de San Luis Potosí es uno de esos lugares. Continuamos con la segunda historia. Hola comunidad, soy Daniel, tengo 32 años, soy oficial de la Policía Federal de Caminos. Mi trabajo es patrullar las carreteras federales, atender accidentes, ayudar a conductores varados, ese tipo de cosas. Trabajo principalmente el tramo de la México-Puebla, un tramo que conozco de memoria después de 7 años haciéndolo. Lo que me pasó hace 3 semanas me tiene considerando seriamente pedir mi cambio a otra zona. Estaba en turno nocturno con mi compañera Jessica. Ella tiene menos tiempo que yo, como 2 años en la corporación, pero es buena en su trabajo. Esa noche todo había estado tranquilo. Habíamos atendido un carro descompuesto, dado un reporte de baches, lo rutinario. Como a las 4 de la mañana, cuando ya casi terminaba nuestro turno, vimos algo extraño. Un carro estacionado en el acotamiento con las luces apagadas. Eso no es raro en sí,
Pero este carro estaba en un tramo donde no hay casi nada alrededor, puro campo. Jessica sugirió que nos acercáramos a revisar. Nos estacionamos detrás con nuestras luces encendidas. Bajé a revisar mientras Jessica se quedaba en la patrulla monitoreando. Me acerqué al carro, un Jetta gris, modelo viejo. Toqué en la ventana del conductor. No había nadie adentro. El carro estaba vacío, pero las llaves estaban en el switch, como si alguien lo hubiera apagado y bajado hace un momento. Revisé alrededor con mi linterna. No había señales de forcejeo. No había nada que indicara un problema. Pero entonces noté algo. Había huellas de zapatos en el pasto húmedo que llevaban del carro hacia el campo oscuro. Huellas de una sola persona, alejándose de la carretera hacia la nada. Le hablé a Jessica por radio. Le dije que el carro estaba abandonado con las llaves puestas y que había huellas dirigiéndose al campo. Ella bajó de la patrulla y vino a ver. Seguimos las huellas con nuestras linternas. Llevaban como 50 metros hacia el campo. Cada vez más adentro. Jessica dijo que tal vez era alguien que necesitaba ayuda, que tal vez tuvo un problema médico y se desorientó. Decidimos seguir las huellas un poco más. Caminamos internándonos en el campo. Las huellas eran claras en el pasto. De repente se detuvieron, así nada más. No había más huellas. No había señales de que la persona se hubiera tirado o caído. Solo terminaban ahí. Alumbramos alrededor. Nada. Solo campo abierto. Jessica gritó preguntando si alguien necesitaba ayuda. Silencio. Esperamos unos minutos. Entonces escuchamos algo. Una voz a lo lejos. Ayuda. Estoy aquí. Venía de más adelante, más profundo en el campo. Nos miramos. Jessica agarró su radio para reportar la situación a base, pero la radio no funcionaba, solo estática. Intenté con la mía. Lo mismo. Sacamos nuestros celulares. Sin señal. Eso era raro. Normalmente hay cobertura decente en esa zona. La voz volvió a llamar. Por favor, ayuda. Me perdí. Era una voz de hombre. Sonaba desesperada. Jessica dijo que teníamos que ayudar. Yo dudaba, pero era nuestro trabajo. Seguimos caminando hacia donde venía la voz. Cada vez que parecía que nos acercábamos, la voz venía de más lejos. Después de caminar como 10 minutos, me detuve. Le dije a Jessica que algo no estaba bien. Habíamos caminado mucho. Deberíamos poder ver las luces de la patrulla o de la carretera, pero cuando volteamos, solo había oscuridad. No veíamos las luces de nuestra patrulla, no veíamos nada. Jessica sacó su brújula del cinturón. La aguja giraba errática, sin poder fijarse en ninguna dirección. Le dije que teníamos que regresar inmediatamente. Empezamos a caminar en la dirección de donde pensamos que habíamos venido, pero todo se veía igual, solo campo oscuro en todas direcciones. La voz volvió a hablar, pero ahora venía de atrás nuestro. ¿Por qué se alejan? Necesito ayuda. Jessica le gritó a la voz que mostrara una luz, que hiciera ruido para localizarlo. La voz rió, una risa que no sonaba normal, demasiado hueca. Entonces Jessica alumbró hacia donde venía la risa. Su linterna captó algo, una figura parada como a 20 metros de nosotros. Era la silueta de un hombre, completamente inmóvil. Jessica le gritó que se identificara. La figura no respondió. Empezó a caminar hacia nosotros. Despacio pero constante. Le dije a Jessica que corriéramos. Empezamos a correr en dirección contraria, pero no importaba hacia dónde corríamos. El terreno parecía igual, y la figura seguía ahí, siempre a la misma distancia, caminando lento pero sin quedar atrás. Jessica tropezó y cayó. La ayudé a levantarse. Cuando alumbramos de nuevo hacia la figura, ahora había dos siluetas idénticas caminando hacia nosotros. Jessica empezó a entrar en pánico. Sacó su arma. Le dije que esperara, que no sabíamos qué era eso. Seguimos moviéndonos. Las dos figuras nos seguían. Entonces, como por milagro, vimos luces a lo lejos, las luces de la carretera. Corrimos hacia ellas con todo lo que teníamos. Las figuras aceleraron también. Podíamos escuchar sus pasos detrás de nosotros, cada vez más cerca. Llegamos a la carretera justo cuando un tráiler pasaba. Nos detuvimos en medio del camino agitando las manos. El tráiler frenó.
Subimos rápido. Le dijimos al conductor que arrancara. Él nos miró confundido pero obedeció. Mientras el tráiler se alejaba, miramos por la ventana trasera. Las dos figuras se habían detenido justo en el borde de la carretera. No cruzaron, solo se quedaron ahí paradas, viéndonos partir. Conforme nos alejábamos, desaparecieron en la oscuridad. El trailero nos llevó hasta la siguiente gasolinera. Le explicamos que éramos policías, que habíamos tenido una situación. Él fue amable, nos dio agua, esperó con nosotros. Jessica logró hacer una llamada con el teléfono de la gasolinera. Pidió que vinieran por nosotros. 1 hora después llegó otra patrulla. Nuestros compañeros nos encontraron ahí. Les contamos lo que pasó. Nos dijeron que nuestra patrulla seguía estacionada donde la habíamos dejado, con las luces prendidas. El Jetta gris también seguía ahí. Revisaron el campo con perros. No encontraron a nadie. No encontraron nada. Cuando Jessica y yo regresamos con ellos al lugar, era de día. El campo se veía normal, pequeño. Caminamos hacia donde habíamos ido. A plena luz del día, podíamos ver la carretera perfectamente desde cualquier punto. Era imposible que nos hubiéramos perdido de la manera que lo hicimos. El campo completo no medía más de 200 metros de punta a punta. Revisaron el Jetta. Estaba registrado a nombre de un hombre que había desaparecido hace 3 años. Su familia lo reportó desaparecido después de que salió de viaje hacia Puebla, y nunca llegó. Encontraron su carro en ese mismo lugar, pero nunca encontraron al hombre. Nuestro supervisor nos mandó con el psicólogo de la corporación. Sesiones obligatorias. El psicólogo escribió en su reporte que habíamos experimentado desorientación nocturna, que es común en guardias largas, que las figuras probablemente eran alucinaciones por cansancio, pero Jessica y yo sabemos lo que vimos. Esas figuras eran reales, y la voz que nos llamó era real. Algo en ese campo atrae a la gente, los hace bajar de sus carros, los hace caminar hacia adentro, y una vez que entras lo suficiente, pierdes tu camino. El campo se expande, se hace infinito, y esas figuras te siguen hasta que ya no puedes salir. He pasado por ese tramo como 20 veces desde entonces. Siempre hay un carro o 2 abandonados en ese mismo lugar. Carros con las llaves puestas, sin ocupantes, sin explicación. Ahora ya no nos bajamos a revisar ese tipo de carros ahí. Reportamos la ubicación y seguimos adelante, porque sé que si bajo otra vez, si sigo otra vez esas huellas o esa voz, tal vez no tenga suerte de encontrar la carretera de regreso. Vamos con la tercera historia. Hola, me llamo Adrián, y les voy a contar mi experiencia más aterradora. Soy policía municipal en Aguascalientes desde hace 18 años. Trabajo en el turno nocturno, principalmente patrullajes y respondiendo a llamadas. He arrestado a cientos de personas a lo largo de mi carrera, desde borrachos escandalosos hasta sospechosos de delitos mayores, pero nunca había arrestado a alguien como el hombre de hace 5 semanas. Era un sábado como a las 3 de la mañana. Iba manejando mi patrulla por el centro cuando vi a un tipo caminando solo por una calle vacía. No es ilegal caminar de madrugada, pero algo en él me llamó la atención. Iba vestido completamente formal, traje oscuro, corbata, zapatos brillantes, como si viniera de un evento elegante, pero caminaba raro, arrastrando los pies, tambaleándose. Me estacioné y bajé para checar que estuviera bien. Cuando me acerqué pude verlo mejor. Era un hombre como de 50 años, bien peinado, afeitado, pero su ropa, aunque elegante, se veía sucia, con manchas de tierra. Le hablé. «Buenas noches. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» Él se detuvo y volteó a verme. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos. No contestó. Le pregunté si había estado bebiendo. Nada. Le pedí identificación. Metió su mano al bolsillo interior de su saco lentamente y sacó una cartera. Me la dio. La abrí. Tenía una credencial de elector. El nombre decía Enrique Valdés Mora. Fecha de nacimiento 1968. De Aguascalientes. Revisé si había más identificaciones. Había tarjetas de crédito, algunas tarjetas de presentación que decían que era abogado. Todo se veía legítimo. Le pregunté qué hacía caminando solo a esta hora.
Él me miró fijamente y dijo con voz ronca: «Voy a casa. Necesito llegar a casa». Le pregunté dónde vivía. Me dio una dirección. La conocía. Estaba como a 10 cuadras de ahí. Le ofrecí llevarlo. Él asintió. Lo ayudé a subir al asiento trasero de la patrulla. Se sentó en silencio mirando por la ventana. Mientras manejaba hacia la dirección que me dio, intenté hacer conversación. Le pregunté de dónde venía. No contestó. Le pregunté si había estado en alguna fiesta. Silencio. Miré por el espejo retrovisor. Él solo miraba fijamente por la ventana, sin parpadear. Llegamos a la dirección. Era una casa de 2 pisos en una colonia residencial tranquila. Me estacioné enfrente. Le dije que ya habíamos llegado. Él no se movió. Le dije de nuevo que ya estábamos en su casa. Entonces habló. «Esta no es mi casa. Mi casa ya no existe». Eso me confundió. Le dije que era la dirección que me había dado. Él negó con la cabeza lentamente. «Sí es la dirección, pero la casa es diferente. Esta no es mi casa». Le pregunté qué quería decir. Él señaló la casa. «Mi casa era amarilla. Esta es blanca. Mi casa tenía jardín grande. Esta tiene reja. Esta no es mi casa». Pensé que estaba confundido, tal vez por alcohol o drogas. Le dije que esperara. Bajé y toqué en la puerta de la casa. Después de un rato salió una señora mayor en bata. Le expliqué la situación, que tenía a alguien que decía vivir ahí. Ella me dijo que ella vivía ahí desde hace 8 años. Le mostré la identificación del hombre. Ella miró la foto y se puso pálida. Me dijo que esperara. Entró y salió con un álbum de fotos. Me mostró una foto vieja. Era de una familia frente a una casa. La casa era la misma donde estábamos, pero pintada de amarillo, con jardín grande sin reja. En la foto estaba el mismo hombre de mi patrulla, pero más joven, con una mujer y 2 niños. Le pregunté quién era. Ella me dijo que cuando compró la casa, los vecinos le contaron que antes ahí vivía una familia, que el papá era abogado, que un día hace como 10 años todos desaparecieron, la esposa, los hijos. Solo encontraron al papá días después, desorientado, sin poder explicar qué había pasado con su familia. Después de eso, él también desapareció. Nunca resolvieron el caso. Me preguntó si el hombre en mi patrulla era él. Fui a revisar. Cuando abrí la puerta trasera, el asiento estaba vacío, completamente vacío. Revisé rápido alrededor de la patrulla. No estaba. Las puertas tienen seguro desde adentro. Es imposible abrirlas sin que yo lo note desde el tablero. Pero él había desaparecido. Regresé con la señora confundido. Le dije que el hombre ya no estaba. Ella me miró con miedo. «Oficial, el hombre de esa foto, Enrique Valdés, está enterrado en el Panteón Municipal. Murió hace 5 años. Lo encontraron en el río. Dicen que fue accidente». Sentí un frío recorrerme. Le pedí que me mostrara la foto de nuevo. Era él, sin duda, el mismo hombre que había subido a mi patrulla, pero según esta señora, llevaba 5 años muerto. Le di las gracias y me fui. Tenía su cartera todavía en mi poder. La llevé a la comandancia. Mi supervisor revisó la identificación. La pasó por el sistema. Enrique Valdés Mora aparecía como fallecido desde hace 5 años. Su estatus legal era defunción confirmada. Las tarjetas de crédito estaban canceladas desde esa fecha. Las tarjetas de presentación eran de un despacho que ya no existía. Le conté a mi supervisor exactamente lo que pasó, que lo había recogido caminando, que había hablado con él, que lo había transportado. Él me preguntó si había estado bebiendo yo. Le dije que no. Me hizo prueba de alcoholemia. Salí limpio. Revisaron las cámaras de la patrulla. Las cámaras interiores mostraban algo que me dejó sin palabras. Me mostraban a mí hablando solo, abriendo la puerta trasera para nadie, conduciendo con el asiento trasero vacío, deteniéndome en la casa y hablando con el espacio vacío. En ningún momento apareció el hombre en las grabaciones. Pero yo lo había visto, había hablado con él, tenía su cartera física en mi mano. Mi supervisor me mandó a casa. Me dijo que tomara el resto de la semana libre, que tal vez necesitaba descansar, pero yo sabía lo que había visto. Eso no fue mi imaginación. Ese hombre había estado en mi patrulla.
Había sentido su peso cuando se subió. Había escuchado su voz. Investigué por mi cuenta. Fui al Panteón Municipal. Encontré su tumba. Enrique Valdés Mora. Fecha de defunción hace 5 años. Según la lápida, fue un trágico accidente. Hablé con algunos vecinos viejos de la zona donde vivía. Me contaron más detalles. Enrique nunca superó la desaparición de su familia. Después de años buscándolos sin respuestas, empezó a decir que los veía, que escuchaba a sus hijos llamándolo. Una noche salió de donde vivía temporalmente diciendo que iba a buscarlos. Lo encontraron días después en el río. La investigación concluyó que fue accidente, pero algunos pensaban que él simplemente se dejó ir. Un vecino me dijo algo que me quedó grabado. Enrique decía que cada noche intentaba volver a su casa, a la casa donde había sido feliz con su familia, pero nunca podía encontrarla. Decía que la casa había cambiado, que ya no lo reconocía, que caminaba y caminaba, pero nunca llegaba. Han pasado 5 semanas. He hecho mi turno nocturno como 30 veces más. Cada vez que paso por esa zona, disminuyo la velocidad y miro las calles, buscando. Y hace 3 noches lo vi de nuevo. Misma ropa, misma forma de caminar. Caminando solo por la calle vacía. Esta vez, no me detuve. Seguí manejando. Lo vi por el espejo retrovisor, quedarse ahí parado, viéndome partir. Y sé que volverá a aparecer, que cada noche él camina por esas calles intentando llegar a una casa que ya no existe, buscando a una familia que nunca encontrará, atrapado en un bucle infinito de búsqueda sin final. Ya no recojo a gente sola caminando de madrugada en esa zona, porque aprendí que no todos los que caminan por las calles de noche pertenecen a este mundo. Algunos son ecos de tragedias pasadas, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Y aunque sea mi trabajo ayudar a la gente, hay algunas personas que están más allá de cualquier ayuda que yo pueda dar. Historia 4. Nunca me gustó hacer guardias nocturnas, pero desde que me asignaron a la base del sur, me tocan seguido. Esa zona es tranquila durante el día, pero en la noche, parece otro lugar. No hay ruido, ni autos, ni luces. Solo los postes encendidos a medias y los perros que ladran a lo lejos. Esa noche salí con mi compañero, Salgado, en la patrulla 302. Nos habían pedido dar unas rondas por las colonias más apartadas, donde últimamente se reportaban ruidos raros y gente diciendo que veía sombras entre las casas en obra negra. Nada fuera de lo común, pensé. Siempre hay alguien que se asusta por cualquier cosa. Arrancamos cerca de las 11. En la radio casi no se escuchaba tráfico, solo un par de códigos de las unidades del centro. Todo estaba en calma, hasta que tomamos la calle vieja que va hacia los terrenos baldíos. A los pocos metros, las luces de la patrulla parpadearon. No se apagaron, pero se notaba que algo andaba mal. Debe ser el alternador otra vez, murmuró Salgado. O los cables, le respondí, sin darle importancia. Seguimos avanzando despacio. A los lados solo se veía campo y un par de casas abandonadas. De repente, algo cruzó la carretera. No supe si era un animal o una persona. Frené instintivamente. Salgado bajó la linterna y apuntó. No se veía nada, solo el polvo levantado. ¿Lo viste?, preguntó. Sí, pero no sé qué fue. Nos quedamos un momento en silencio. El aire estaba quieto, pesado, y la sensación de estar siendo observados se volvió casi física. Le dije que siguiéramos, que seguro era un perro o alguien que se metió al terreno. Avanzamos un poco más, y entonces empezó lo raro. Por el radio, entre estática, se escuchó una voz. No era un código ni una transmisión de otra patrulla. Era una voz baja, como de alguien que susurra. Unidad 3. No sigan. Me quedé mirando el aparato. Pensé que había escuchado mal, pero Salgado también se tensó. ¿Escuchaste eso?, me dijo sin despegar la vista del tablero. Sí. ¿Será otra frecuencia? Intenté responder por radio, pero solo se oía un zumbido. Subimos un poco el volumen, y la voz volvió a sonar, más clara. Regresen. No sigan por esa calle. Salgado bajó la mirada. Eso vino de nuestra frecuencia, susurró. Me encogí de hombros, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aún así seguimos. No queríamos quedar como los nuevos que se asustan. A unos metros vimos una silueta parada junto al poste más alejado.
Parecía un hombre, inmóvil. Le apunté con la luz y levantó la mano, despacio, como saludando. Bajé del coche con cuidado, pero cuando di 3 pasos, la figura se movió y se metió entre los arbustos. «¡Policía!», grité, pero no hubo respuesta. Salgado bajó también. El foco iluminaba apenas el terreno. No había huellas, ni ramas movidas. Nada. Caminamos unos metros más y la linterna parpadeó. Justo en ese momento, el radio volvió a sonar, esta vez con interferencia, pero entre los ruidos se distinguía: «Ya estuve ahí». «No lo intenten». Salgado se quedó blanco. «Esa voz», dijo en voz baja, «esa voz suena igual que la del comandante Díaz». Me quedé helado. El comandante Díaz había sido nuestro superior hacía un año, hasta que lo trasladaron, o eso nos habían dicho. Regresamos a la patrulla sin decir nada. Encendí el motor, pero el radio seguía emitiendo ese sonido grave, casi como una respiración. Me costó concentrarme en el camino. El aire dentro del coche se sentía denso, y aunque subí los vidrios, el olor a tierra húmeda y metal se colaba por alguna rendija. Entonces, otra vez, «No sigan». El camino ya se cerró. Giré la cabeza hacia Salgado, pero él no me miraba. Tenía la vista fija al frente. «¿Qué camino se cerró?», pregunté. Más para mí que para él. La calle se hizo más estrecha. Los postes desaparecieron, y solo las luces del coche alumbraban un tramo corto del asfalto. Algo no cuadraba. Revisé el GPS. Marcaba que seguíamos en la misma calle, pero en el mapa ya no aparecía salida. Y ahí lo noté. Habíamos pasado por la misma casa abandonada 3 veces. Frené la patrulla y puse las luces altas. El polvo del camino flotaba como una neblina espesa, y detrás apenas se distinguía el contorno de esa misma casa derruida, con el techo caído y la puerta abierta de par en par. Sentí como el estómago se me apretaba, y miré el reloj del tablero. 2:47 a.m. Habíamos salido de la base a las 11, y según el recorrido, ya deberíamos estar de regreso, pero el marcador del GPS seguía sin avanzar. Salgado encendió el cigarro que siempre llevaba guardado para cuando se ponía nervioso, y soltó una carcajada seca. «Ya estuvo, ¿no? Esto parece una broma», dijo, pero se notaba que no estaba tranquilo. Intenté hacer una llamada al cuartel, pero no entraba señal, ni una raya. Nos quedamos dentro, escuchando el ruido del motor. Era el único sonido. Ni grillos, ni viento, nada. Solo ese zumbido bajo del radio que seguía encendido, como si alguien respirara al otro lado. Lo bajé, pero en cuanto lo hice, se escuchó otra vez la voz. «Díganle a Salgado que no baje, que espere dentro». Ambos nos miramos. Nadie más sabía dónde estábamos. Me tembló la mano al tomar el micrófono. «¿Quién habla?», pregunté. Silencio. Y luego, «Soy Díaz». Sentí que la piel se me erizaba. Era él, sin duda. Esa forma de hablar pausada, firme. «Comandante, ¿usted está en la frecuencia 3? Pregunté, intentando sonar sereno. «No, muchacho, no exactamente, pero los estoy viendo». Salgado golpeó el tablero con la palma. «Basta ya», gritó. «Esto tiene que ser alguien jugando con la radio». Pero en el parabrisas se formó un empañamiento extraño, como si alguien hubiera exhalado desde afuera, y entre el vaho apareció un trazo, una línea que se movió sola, dibujando una palabra. «Vuelvan». Me quedé sin aire. Abrí la puerta, y el golpe de frío fue inmediato. Afuera no se veía nada más que la carretera negra y la silueta de los árboles. Caminé unos pasos, intentando encontrar una explicación lógica. La humedad del suelo se pegaba a mis botas, y cada vez que respiraba, podía oír el crujido de los insectos escondidos entre las piedras. De pronto, el radio sonó más fuerte. «No sigan buscando lo que no pueden entender». Volví a mirar la patrulla. Las luces se habían apagado. Solo veía el resplandor del cigarro de Salgado, que titilaba adentro. Corrí de vuelta y abrí la puerta del conductor. Él estaba quieto, mirando el parabrisas. El trazo de antes seguía ahí, pero ahora había más palabras, escritas en el vaho. Yo los cuidé. «No me busquen más». Salgado no decía nada. Parecía hipnotizado. Lo sacudí del hombro.
Vámonos ya, le dije. Giré la llave y el motor rugió. Las luces volvieron de golpe, como si nada hubiera pasado. Di la vuelta y aceleré sin mirar atrás. Durante el camino, nadie habló, solo el ruido del motor llenaba el aire. Cuando por fin llegamos a la avenida principal, la señal del radio volvió y el GPS empezó a actualizarse. Todo parecía normal. En la base, el reloj marcaba las 3:15. El jefe de guardia nos vio entrar y preguntó por qué habíamos tardado tanto. Le contamos lo que pasó, aunque tratamos de sonar tranquilos. El jefe solo frunció el ceño y nos dijo que no había nadie transmitiendo en nuestra frecuencia esa noche, que el Canal 3 estaba fuera de servicio desde hacía meses. Me quedé callado, pero antes de irme a casa decidí revisar los registros de audio del coche. Me senté frente al monitor y adelanté hasta la hora en que escuchamos la voz. En efecto, ahí estaba. Unidad 3. No sigan. Pero lo que me dejó sin palabras fue lo que vino después. Entre los ruidos de interferencia, se escuchaba claramente otro susurro, más bajo, casi como si hablara al oído. Gracias por venir. Cerré el archivo y apagué todo. No quise volver a mencionarlo. Desde esa noche, cada vez que paso por esa zona, la radio del coche hace un leve clic, como si intentara conectarse sola, aunque no haya nadie transmitiendo. Y no sé si es coincidencia, pero cuando eso pasa, siempre siento el mismo olor metálico del interior de aquella patrulla, y por un momento, juro que puedo oír esa voz repitiendo mi nombre. Historia 5. No soy de los que creen en cosas raras, ni en señales, ni en historias que los compañeros cuentan para asustar a los nuevos. Llevo 9 años en la policía estatal, y he visto de todo. O al menos eso pensaba, hasta aquella noche en la que me tocó patrullar solo un tramo de la carretera federal que cruza por la sierra. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que hace que las luces de la patrulla parezcan débiles, como si el mundo entero se tragara la claridad. Eran casi las 2 de la mañana cuando el radio empezó a crepitar. La voz del operador sonó tensa. Unidad 23. Tenemos reporte de un sedán gris, a exceso de velocidad, rumbo al kilómetro 84. Posible fuga. Confirmé la ubicación, encendí las torretas y aceleré. A esa hora casi no hay tráfico, solo camiones que parecen moverse en cámara lenta. Lo vi enseguida, un coche gris, sin placas traseras, zigzagueando por los carriles. Le marqué el alto, pero no se detuvo. Subí a 150, el motor rugiendo, el volante firme entre mis manos. Todo era velocidad y oscuridad. En el retrovisor, de pronto, aparecieron otras luces azules. Pensé que era apoyo, que otra unidad venía detrás. Avisé por radio, pero nadie confirmó. ¿Quién está detrás de mí?, pregunté, sin soltar el acelerador. Silencio. Solo el ruido de fondo del canal. El sedán seguía adelante, pero de reojo vi que la otra patrulla mantenía mi mismo ritmo, unos metros atrás. Las luces eran antiguas, más opacas, como de los modelos viejos que ya no usamos. Apreté el micrófono. Unidad que viene detrás. Identifíquese. Un segundo de estática, y luego una voz grave, calmada. Tranquilo, compañero. No te acerques tanto. Si toman la curva como tú lo haces, van a perder el control los dos. Solté el aire sin querer. Esa voz tenía algo raro. No la reconocí, pero sonaba como alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. Reduje un poco la velocidad justo antes de una curva cerrada, y efectivamente, el sedán derrapó. Si hubiera ido más rápido, me habría estampado. Me temblaron las manos. Gracias, dije al micrófono, sin saber por qué lo hacía. Mantén distancia, volvió a decir la voz. No todo vale la pena perseguirlo hasta el final. ¿Quién eres?, pregunté. Solo alguien que alguna vez hizo lo mismo que tú. El eco de esas palabras me dejó helado. Miré por el espejo, pero la patrulla que me seguía ya no estaba. Solo el reflejo de mis luces en el asfalto vacío. Seguí conduciendo unos metros, confuso, sin saber si había imaginado todo. Pero el sedán reapareció adelante, y la persecución continuó. El radio volvió a sonar. No tomes la salida del 88, dijo la misma voz. Está en reparación. No está señalizada. Miré el GPS.
Marcaba justamente esa salida como la ruta de escape más corta. Dudé unos segundos, pero me fié de la voz. Seguí derecho, y unos kilómetros después, vi los conos naranjas caídos y la cinta amarilla al borde del barranco. Mi corazón golpeaba fuerte. Nadie había mencionado ese cierre en el informe de turno. Apreté el radio. ¿Cómo sabes eso? Porque fue ahí donde me equivoqué. Un silencio pesado llenó la cabina. ¿Te refieres a...? No terminé la frase. La voz respondió, hace 3 años, la unidad 14, un auto gris. Mis torretas no se apagaron hasta que todo quedó oscuro. Se me erizó la piel. Recordaba esa historia. Un oficial que había muerto en persecución nocturna, en la misma zona, pero su radio, decían, había quedado dañado. Imposible de recibir señal. No puede ser, susurré. No te preocupes, dijo la voz. No estoy aquí para asustarte. Solo quiero que llegues a casa. De pronto, el sedán bajó la velocidad. Tal vez se había quedado sin gasolina, o se había rendido. Activé las luces de advertencia, y mantuve la distancia. Tal como me dijo, no tenía refuerzos cerca. Así que decidí esperar el momento oportuno. La voz volvió, más suave. No te acerques todavía. Quédate en el vehículo. ¿Por qué? A veces no vale la pena ver el final. Créeme. No lo necesitas. No sabía si obedecer o no, pero algo en su tono me convenció. Me quedé quieto, observando desde la distancia cómo el sedán se detenía por completo al lado del camino. Las luces parpadearon un par de veces, y luego se apagaron. Esperé 5 minutos. Nada se movía. El silencio era tan denso que escuchaba mi respiración. Cuando por fin bajé del coche, el otro patrullero estaba otra vez detrás de mí. Las luces encendidas, el motor encendido también. Caminé hacia él con el radio en la mano, temblando un poco. ¿Eres tú?, pregunté. El parabrisas reflejaba las luces de mi unidad. No podía ver adentro. Me acerqué unos pasos más. Entonces el radio de mi hombro crepitó una última vez. Ya lo hiciste bien esta vez. No te acerques más. Solo regresa. Me quedé inmóvil unos segundos, mirando la otra patrulla. No se movía, no hacía ruido, pero las luces seguían encendidas, girando lentamente sobre el asfalto. Me acerqué un poco más, intentando ver dentro, pero el reflejo me cegaba. Di un paso más, y entonces sentí un cambio en el aire, como si todo el sonido desapareciera. Ni grillos, ni viento, ni el murmullo del motor. Nada. El radio volvió a sonar, esta vez más suave, casi como un susurro. Ya no necesitas seguir, compañero. Déjalo ahí. ¿Dónde estás?, pregunté. ¿Qué quieres decir con déjalo ahí? No hubo respuesta. Solo estática. Cuando por fin logré asomarme por la ventana del otro coche, el asiento del conductor estaba vacío. No había nadie. Ni papeles, ni uniforme, nada. Solo el tablero iluminado y el sonido leve del motor. Retrocedí, sintiendo un nudo en el estómago. En ese momento, las luces del sedán, el que había estado persiguiendo, se encendieron de golpe y arrancaron hacia adelante, perdiéndose en la oscuridad sin que yo pudiera reaccionar. Corrí a mi patrulla, pero algo dentro de mí me dijo que no lo siguiera. Encendí el motor, apagué las torretas y me quedé ahí, respirando. El radio estaba en silencio, pero la frecuencia se mantenía abierta, como si alguien siguiera del otro lado. Pasaron varios minutos. Pensé en lo que la voz me había dicho. No todo vale la pena perseguirlo hasta el final. Quizás no se refería solo a esa noche. Quizás hablaba de algo más grande, del cansancio, del miedo que uno acumula en este trabajo, de todo lo que uno deja en la carretera cada vez que sale de turno, y no sabe si volverá igual. Cuando por fin me animé a moverme, miré por el espejo retrovisor. La otra patrulla ya no estaba. El asfalto quedaba vacío detrás, iluminado solo por el destello intermitente de mis luces traseras. Toqué el radio una última vez. Gracias, dije, sin esperar respuesta, pero la frecuencia se activó de nuevo, y la misma voz, más lejana, respondió. No tienes que agradecer. Solo prométeme que cuando escuches esa sirena en el viento, reducirás la velocidad. A veces uno necesita que alguien le diga cuándo parar. No supe qué decir. Me quedé mirando el horizonte negro que se extendía frente a mí.
Después apagué el radio y conduje despacio, con las manos firmes en el volante. Cada tanto me parecía ver destellos azules a lo lejos, como si alguien me escoltara, asegurándose de que tomara el camino correcto. Esa madrugada regresé al cuartel sin haber terminado la persecución. El jefe me preguntó por qué había abandonado el reporte. Le conté que el vehículo se desvió y que perdí la visual. No dije nada del otro coche, ni de la voz, ni de nada más. Él asintió. Anotó algo en su libreta y me mandó a descansar. Pero cuando salía de la oficina, vi un retrato colgado en la pared, uno que siempre había estado ahí y al que nunca había prestado atención. Era un oficial con bigote y mirada seria, posando junto a una patrulla antigua, con el número 14 estampado en la puerta. Me quedé viéndolo un momento. El nombre grabado debajo del marco me dejó sin aire. Oficial Jaime L. Ortega, caído en cumplimiento del deber, kilómetro 88, año 2021. La misma voz, la misma unidad. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el zumbido del radio apagado en mi cabeza, como si la frecuencia siguiera abierta. A la mañana siguiente, fui al estacionamiento del cuartel y revisé mi patrulla. En el costado, bajo la pintura nueva, el número estaba marcado con una sombra apenas visible, como si alguien lo hubiera escrito con el dedo. 14. No le conté a nadie. Solo me aseguré de mantener ese número limpio, sin cubrirlo con nada. Desde entonces, cada vez que salgo de noche y el camino se vuelve demasiado oscuro, bajo el volumen del radio y espero, y casi siempre, justo antes de una curva peligrosa o un cruce mal señalizado, escucho una voz distante que dice: «Tranquilo, compañero, no te acerques tanto». A veces pienso que no fue un fantasma, ni una aparición, que tal vez hay cosas que uno no termina de soltar, y que las carreteras están llenas de historias que siguen dando vueltas, buscando cerrarse. Ahora, cuando me toca patrullar solo, ya no tengo miedo del silencio, porque sé que en algún lugar, alguien más sigue ahí, cuidando que no repita los mismos errores. Y cuando regreso al cuartel, me detengo frente al retrato del oficial Ortega y le doy un leve saludo con la cabeza. No sé si puede verme, pero me gusta pensar que sí. Esa noche comprendí algo que no se enseña en la academia, que no todos los que se van realmente se alejan. Algunos se quedan, invisibles, guiando a los que todavía seguimos en la carretera, y cada vez que escucho su voz entre la estática, sé que no estoy solo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.